divertido. Y digo divertido, como lo dije, con todo el respeto que la palabra de Dios se merece, no de una forma burlesca ni burlona, sino porque en ella pues, encontramos ciertas acciones y ciertas actitudes de algunos hombres de Dios que se parecen mucho a nosotros y que tienen podríamos decir así, muchas similitudes a nuestro carácter, porque somos parte de esta naturaleza humana, que como siempre he dicho, pues es parte de nuestras debilidades y parte de nuestros defectos, pero bueno, Dios quiere trabajar con todo esto y esa es la idea. La palabra del Señor nos enseña de todo. Así que el tema que voy a poner en pantalla, que Madalena o Rachel, no sé la que está aquí, nos va a poner allí como título, ese va a ser el título que vamos a estar, el tema que vamos a estar trabajando durante la mañana de hoy. Así es que vamos a ver, quiero que lo pongan en pantalla. No sé, ¿está trabajando lenta la computadora? ¿Sí? Se quedó sin señal. Bueno, el tema de hoy, después de haberlo trabajado durante algunos días, no me gusta, como decimos en buen panameño, inventar nada, sino me gusta trabajar con los temas con suficiente tiempo, permitiendo a Dios y al Espíritu Santo pues, poder trabajar sobre el tema. Puso en mi corazón hablar sobre la obstinación, y el título que vamos a poner allí, ese es el título, sí, el tema. Ponemos en pantalla, a ver si la computadora nos deja. ¿Cómo lidiar con la obstinación? Y esto es un tema que realmente, quizás en muy pocos púlpitos usted verá que se habla. Yo he querido meterme en esto con el propósito de que podamos tener algunas lecciones aprendidas acerca de la palabra de Dios, así que vamos a trabajar sobre esto. Podríamos decir que hablar de la obstinación representa tener que tocar aspectos muy íntimos de nuestra vida. Cosas que tienen que hablar con respecto a nuestro carácter, nuestra forma de manejar o interpretar algunas cosas de nuestra vida. Tiene que ver con cómo podemos nosotros manejar algunas de las podríamos llamarlo así, de las carencias de nuestra vida, que tienen que ver con el tema de la obstinación. Ser obstinado es una de las, podríamos decirle así, una de las características generales del ser humano. Quiero manejarlo desde el ámbito de lo que es lo cotidiano. Nosotros, como seres humanos, tendemos a ser obstinados en algunas cosas. Usted podrá decir, bueno, yo en esta parte pues quizás no tengo tanto problema porque no soy tan terco, tan necio en algunas cosas, pero cuando nosotros revisamos algunas áreas de nuestra vida nos vamos a percatar de que hay tendencias en algunas áreas de nuestra vida que nos hace tener tendencias a la obstinación. No todos lo manejamos de la misma forma. Hay quienes de alguna forma tienden a ser más obstinados a tal punto que se convierten en conductas atrofiadas. No me voy a ir tanto al tema de aquellos que manejan la obstinación desde una perspectiva enfermiza. Quiero manejarlo desde la perspectiva o desde el ángulo de lo cotidiano, de aquellas cosas en el área de nuestra vida que nosotros tendemos a ser obsesivos y podemos tender a ser un poco tercos, un poco obstinados, y que de alguna forma nos saca del curso de lo normal, de lo que podríamos nosotros decir, sabes, este es algo que yo puedo manejar con facilidad, esta área de mi vida, esta situación familiar, esta situación en el trabajo, esta situación en la iglesia, cualquiera que puede ser el área de donde tú te desenvuelves como persona, pudiésemos de alguna manera manejar ciertas cosas de alguna forma equivocada,
llevándonos a ese marco de la obstinación y producir en nosotros ciertas fijaciones sobre ciertas áreas, sobre ciertos conceptos. ¿Por qué no decirlo así también? Podríamos tener ciertas fijaciones sobre ciertas personas en particulares o sobre ciertas áreas que nosotros nos produce cierta incomodidad porque queremos de alguna forma controlar, manejar esa situación. Y estas cosas producen obstinación, producen fijación, producen ciertas situaciones que a nosotros nos hacen muy difícil. Por ejemplo, en mi caso, yo considero que procuro o manejo ciertos niveles de obstinación en ciertas áreas que tienen que ver con el manejo. Por ejemplo, mi manejo de ciertas cuestiones que tienen que ver con el área laboral, por ejemplo. Me gusta hacerlo de una forma que a veces no escucho, ¿cómo le decimos? Consejo, o no escucho ciertas opiniones porque creo y entiendo que la forma como lo hago es la mejor forma. Y a veces tenemos esa tendencia a ser obstinados y a ser irreverentes, inclusive en algunas áreas, porque faltamos el respeto a ciertas personas, a ciertas ideas, a ciertos principios que nos sacan del contexto de lo que es la realidad de la vida. Así que yo quiero que trabajemos un poco sobre la definición para que tengamos todos un concepto claro de lo que quiere decir o de lo que voy a tratar de plantear con respecto al tema de la obstinación. No es fácil manejar este tema porque hay muchas aristas de por medio, pero voy a tratar de reducirlo al máximo a fin de que podamos tener el concepto claro. A ver, vamos a definirlo. Veamos lo que es la definición. Es un tipo de conducta. Fíjese que la definición desde el punto de vista del marco de lo que tiene que ver la definición general habla más que todo con comportamiento, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de proceder. Es un tipo de conducta que demarca actitudes. Y bien dice, pueden ser actitudes positivas o también negativas, porque como bien decíamos, creo que fue ayer que comentaba esto con un amigo, y decíamos que hay obstinaciones que de una forma positiva nos pueden llevar a buenos resultados. Pero hay otros tipos de obstinación que de una forma negativa nos pueden conducir a áreas terribles, a resultados terribles, nefastas en cuanto al manejo de nuestras situaciones y también a las relaciones interpersonales. Entonces, en este caso, la obstinación puede manejar actitudes positivas o negativas en función de ciertas fijaciones. Fijaciones tienen que ver con conceptos cerrados que no admiten ningún cambio, como bien dice la definición, no admiten variaciones o cambios, por lo cual se mantiene firme e inflexible en su forma de pensar y en su forma de actuar. Fíjese que en otras palabras podríamos decirle, son personas inflexibles, son personas que están enmarcadas en patrones y que esos patrones generalmente no admiten variaciones o cambios. Son personas que se mantienen en una sola posición y se mantienen en una sola forma de pensar y crean fijaciones en su mente. En otras palabras, crean conductas irracionales en cuanto a las formas de manejar a las personas o las situaciones de vida. Qué interesante es esto porque, como les decía al principio, hay formas. ¿Me está yendo el micrófono, Rachel? No sé qué pasó con el micrófono, ¿se fue? ¿No? ¿Se escucha? Ok. Como decía, hay situaciones en nuestra vida de las cuales nosotros podemos crear ciertas fijaciones, ciertas actitudes de las que no admitimos bajo ninguna circunstancia de naturaleza discusión, o no permitimos sugerencias, o no admitimos que alguna persona nos haga ciertas aclaraciones o ciertas mejoras a esos patrones que hemos mantenido por cierto tiempo. Nosotros no estamos dispuestos a cambiarla, porque por alguna razón queremos mantener el control, queremos mantener manipulado ese asunto a tal punto que satisfaga nuestras necesidades.
y podamos controlar. Al fin y al cabo, las obstinaciones y las obsesiones tienen que ver con control. Generalmente las personas obstinadas y las personas con ciertas fijaciones en su cabeza, el deseo final de todo esto es lograr controlar situaciones, controlar personas, controlar organizaciones, controlar una serie de cosas que al fin y al cabo nos pueden convertir en, podemos llegar a situaciones muy enfermizas. Así es que, tomando esta definición, creo que estamos listos entonces para ver algunas de las características y tendencias del obstinado, características que yo quiero definir para que nosotros podamos cursarnos bien en el mensaje de hoy. A ver si me ponen las características ahí, características y tendencias del obstinado. Una de las primeras características es que no quiere escuchar a nadie, solo cree en sus propios pensamientos. Las personas obstinadas y las personas que generalmente manejan estos grados de fijación o de necedad, podríamos decir, tienden a no querer escuchar a nadie. Tú le puedes estar hablando, le puedes estar planteando alguna opinión, alguna sugerencia, y esa persona no escucha lo que tú le dices. Tú le das ciertos consejos, le hablas una y otra vez sobre el mismo tema, y la persona dice, ok, escucharte, pero en realidad dice en el fondo de su corazón, ¿sabes? No me interesa escuchar, yo creo en lo que yo estoy planteando y tú puedes decir misa. El segunda característica, son personas controladores, manipuladores por naturaleza. Son personas que procuran manejar a las masas o también manejar a las personas particulares que están a tu entorno. Las personas o situaciones o circunstancias, las atmósferas, las crean, las diseñan a su forma y a su manera con tal de mantener el control. Tercero, desarrollan tendencias a la dicotomía. En otras palabras, son personas que piensan y creen que las cosas son blancas y negras. Punto. No hay términos medios, no hay forma en la que podamos negociar algo. O lo hacen de esta forma o lo hacen de otra forma. O pensamos de esta manera o pensamos de otra y se acabó. No hay términos medios, no hay términos de negociación. El cuarto punto, no aceptan sus errores, equivocaciones frente a los demás. No aceptan. ¿Sabes? No te equivocaste tú, yo no me equivoqué. Pero fíjate, es que hemos demostrado que el asunto no resultó como tú decías, pero es que no resultó porque tú no hiciste esto, no hiciste aquello. Ayer me comentaba un hermano con la que estaba hablando que tiene una relación con una persona y pues estaba en un proceso de separación, de divorcio, y decía que era muy difícil mantener una relación con esa mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, cada vez que él le decía algo a la mujer le decía, pero es que esto pasó por culpa tuya. Pero ¿cómo que pasó por culpa mía? ¿Qué tiene que ver con lo que estoy hablando? No, es que si tú hubieses hecho esto no hubiera ocurrido. Entonces tratan de plantear situaciones para culpar a otros con tal de ellos verse librados de un sentimiento de culpabilidad. Pero en el fondo manejan algún tipo de sentimiento de culpabilidad. Quinto, son persistentes y son empecinados en sus ideas y su conducta. Persistencia. Fíjate que no es malo ser persistente. Tampoco es malo ser empecinado. Nos podemos empecinar o nos podemos ser persistentes en cosas que pueden producir productividad. Pero cuando nos saca del contexto de la racionalidad y de lo correcto, obviamente esas persistencias y esos empecinamientos pueden producir situaciones anómalas y situaciones difíciles en nuestra vida. Así que, habiendo mencionado estas características y estas tendencias, quiero traerles un texto bíblico que nos llamará la atención al tema de nuestro mensaje, de la cual yo quiero que lo pongamos como nuestro texto base, el texto que vamos a utilizar como base para exponer este tema de una forma bíblica. Eclesiastés capítulo 10, verso 1, utilizando la versión viviente NTV, dice así el verso 10. Así, y hace una comparación porque esa comparación, como les dije desde el principio, esta comparación tiende a hacernos encontrar nuestra conducta con lo que puede producir la conducta de otras situaciones o circunstancias. En este caso, él hace la mención, el escritor hace la mención de cómo las moscas pueden teñir o pueden
malograr un frasco de perfume. Dice así como las moscas muertas. ¿Cómo son las moscas muertas? Repugnantes, desagradables, vivas o muertas. Dice, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume. En otras palabras, qué interesante esto, porque un perfume puede ser oloroso y puede ser agradable, pero puede ser desteñido y puede ser malogrado por algo, por un factor externo, en este caso las moscas. Puede ser muy oloroso. Tu vida puede ser muy agradable. Tu vida puede ser muy buena cosa. Puede tener buenos indicios. Puedes tener buenas intenciones. Pero, dice, una pizca de ¿qué? Necedad. Miren que no está diciendo necesitas un montón de necedad. No. Una pizca de necedad, dice, arruina. Y yo quiero que usted marque en su Biblia esa palabra, arruinar. Porque por una pequeña cosa, podríamos arruinar y destruir nuestra vida, nuestras relaciones interpersonales, nuestras decisiones, nuestros ministerios, nuestro futuro. Una sola pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Tiene que ver esto cuando la palabra de Dios habla de gran sabiduría y honor. Tiene que ver con imagen. Tu imagen. Otra palabra que utilizamos para esto, si mal lo recuerdo, lo tengo en nota, lo apunté aquí porque se me olvida. Esto tiende a arruinar tu reputación. Puedes que tú tengas una mejor forma de presentarte ante los demás y pudiese tener una correcta imagen. Pueden decir, oye, esta persona es muy inteligente, esta persona es muy brillante, esta persona está llena de capacidades. Pero cuando entran contigo o conmigo a conocernos y a manejar nuestro carácter, nuestro temperamento, se dan cuenta que hay ciertas obstinaciones y obsesiones en nosotros en cuanto a manejar los problemas de la vida y situaciones, y las personas se dan cuenta que no es fácil lidiar contigo, o con el caso, hablando de nosotros en sentido general. No es fácil lidiar con personas obstinadas o con personas que se muestran de alguna forma necias o obstinadas, tercas. Se hace difícil manejar personas así porque no puedes lidiar, no puedes conceptuar con ellos, no puedes negociar con ellos, no puedes llegar a acuerdos inteligentes y racionales. Te das cuenta que son personas difíciles y que como consecuencia de esto se rompen relaciones, se rompen comunicaciones y se rompen todo tipo de situaciones que vayan en favor tuyo, producto del mal manejo de tus emociones en lo que tiene que ver con el autocontrol. Esto tiene mucho que ver con el autocontrol. La obstinación, la forma de ver la vida, la forma de manejar tus asuntos personales, la forma de manejar tus intereses en todos los aspectos de la vida, hace que nuestra reputación se vea manchada, se vea malograda y, por qué no decirlo así, como bien dice el texto, nos puede arruinar la vida. Entonces, esta forma de manejar la obstinación hace que tengamos una imagen, y voy a decirlo así de esta forma porque eso es lo que voy a plantear desde el punto de vista bíblico. Hace que nos mostremos ridículos. Oiga, sin ofender, porque mi intención no es ofender a nadie. Pero lo que pude ver y lo que pude observar en algunos de los ejemplos que vamos a mostrar de algunas personas en la Biblia de la cual está llena, fíjense, en la palabra de Dios vamos a encontrar múltiples ejemplos de hombres de Dios que fueron tercos y que fueron de alguna forma obstinados, obcecados
en la forma de manejar y tomar decisiones importantes en la vida, se mostraron su imagen, aunque eran hombres inteligentes, capaces, mostraron una imagen ridícula. Y por qué no decirlo así, estrafalaria. Y eso es lo que quiero mostrarles en esta mañana, mostrando 3 ejemplos bíblicos de gente que fueron obsesionados y fueron obcecados y que de una forma tonta manejaron algunas decisiones importantes de su vida y perdieron lo más importante, las cosas que tenían en la mano allí. Lograron perderlo por su obstinación. Les voy a mencionar esto como una forma de hasta qué punto podemos llegar a ser obcecados y hasta qué punto podemos ser obstinados. Dice que había una vez un muchacho, un joven, tan obstinado, pero tan obstinado, que quería tirarse en un edificio de 40 pisos, pero solo encontró uno de 20. Por tal razón se tiró 2 veces. Uno puede llegar a ser tan terco y tan necio que únicamente sigue su voz interna. Y aunque no tenga una base racional, es arbitrario. Uno puede llegar al punto de la ridiculez, puede llegar al punto de la insensatez, de lo estrafalario, de lo estúpido. Perdonen que use esa expresión, porque la obsesión y la obstinación nos puede llegar a puntos ridículos, puntos que uno pareciera ser irracional, pareciera ser que no tiene sentido, porque nuestra necedad y nuestra forma de ver las cosas no nos hace tomar decisiones claras e inteligentes y nos hace ver ridículos ante la sociedad, nos hace ver ridículos ante nuestros seres queridos, nos hace ver ridículos ante las personas que están a nuestro alrededor, porque eso es lo que produce la necedad. Entonces, vamos a ver cómo nos arruina la obstinación, nuestra reputación y ridiculiza así nuestra imagen. Quiero que lo pongamos aquí en pantalla, este texto que aparece en 1 Samuel 15:23, en la traducción viviente, lo pone como ejemplo, el caso de Saúl. Decía el profeta Samuel: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad, póngale la palabra terquedad, o la palabra obsesión, o la palabra, ¿cómo podemos decirlo allí? ¿Qué otra palabra que se utiliza? La arrogancia, el ser obcecado. Eso, dice, es tan mala. Fíjese que es otra comparación. Lo compara como aquel que rinde culto a ídolos. En otras palabras, el terco, el necio, el obcecado, el que se obsesiona, el que se fija, dice, es tan mala como rendir culto a ídolos. Y me llamó la atención porque él lo compara como aquel idólatra. Porque el obcecado, el que está obsesionado y el que está obcecado, tiene la característica de que tiende a idolatrarse a sí mismo. Solamente ve su área, ve su punto de vista, ve su imaginación, ve su forma de presentarse. Para él, lo que él piensa y lo que él cree es más importante que cualquier cosa. Por tal razón, levanta un culto y levanta un altar al egocentrismo. Por eso la palabra de Dios lo compara con aquel que rinde culto a los ídolos. El que es obcecado y el que es de esta forma terco y maneja la obstinación de una forma equivocada, tiende por consiguiente a elevar el ego y a manejar la idolatría a sí mismo como una tendencia antinatural. Así es que la ruina del obstinado está en su propia opinión. Ahí donde está la ruina del obsesionado, del obstinado, es aquel que maneja el criterio absoluto y cree que aunque todo el mundo piense que está equivocado, él piensa y él cree que está en lo correcto. Él piensa que la forma de pensar de él, a pesar de que todo el mundo piensa diferente,
dice, si Rachi me lo pone en pantalla, por favor. Dice así, ¿no está? No sé si lo puse en pantalla. No, búscalo aquí entonces, por favor. No, Rachi, no está ahí. ¿Alguien me lo quiere leer? Proverbios capítulo 12, verso 15. Alguien lo tiene rapidito, que me lo lea, por favor. Proverbios 12, 15, ahí está. Ahí está, ahí está. Dice, los necios, los obcecados, los que se obsesionan, los tercos. Dice, los necios creen que su propio camino es el correcto. Eso es lo que ellos creen. Eso es lo que ellos piensan. Pero los sabios, ¿quiénes son los sabios? Los sabios son los que prestan atención a otros. ¿Qué cosa más interesante? Aquel que está dispuesto a escuchar el consejo, aquel que está dispuesto a escuchar otras opiniones, aquel que está dispuesto a escuchar otras condiciones, esa persona se hace sabio. Pero el necio cree que su propio camino es el correcto. No está dispuesto a escuchar, no está dispuesto a ver otras opiniones. Esto es ridículo. Ahora, lo primero que quiero mencionar, como primer punto, cómo es que nos arruina la obstinación, nuestra reputación y ridiculiza nuestra imagen. ¿Cómo es que esto llega a suceder? ¿Cómo nos arruina la obstinación, nuestra reputación y ridiculiza nuestra imagen? Lo primero que quiero mencionar allí en pantalla, cuando permitimos actuar empecinadamente en algo, forzando a las personas o a las circunstancias. Esta es una característica importante del obcecado y aquel que maneja la obstinación de una forma negativa, es que tiende a forzar o a querer forzar las cosas y también las situaciones y circunstancias de la vida. Quiere forzarlo, quiere que las cosas, aunque están manejándose de una manera, él fuerza las cosas para que las cosas se impulsen de acuerdo al estilo de él, a la forma de ella o a la forma como cree él que debe manejarse. Es la forma de manejar, de forzar las cosas, es lo que hace que uno se empecine y que uno se obsesione en manejar ciertas cosas. Mire, a veces uno, y le digo esto por experiencia, si hay alguien que sabe manejar eso muy bien, soy yo. Cuando uno quiere manejar las cosas a su forma, uno tiende a forzar de una manera sutil. Hay quienes lo hacen de una forma grotesca, fuerzan y empujan la cosa, o lo hacen como yo digo, pero hay otros que lo hacen con mucha sutileza, con mucha habilidad mental. Eso es lo peligroso. Y Dios ha tenido que trabajar conmigo, créanme, ha trabajado conmigo mucho en esa área. Y yo trato ya de no forzar ciertas cosas, ¿sabes? Estoy entendiendo que al fin y al cabo, si las cosas no resultan como yo quiero, resultarán como Dios quiere. Así que tratar de forzar ciertas situaciones en la vida de otros, y eso no significa que nosotros no podamos influenciar a otros de una forma positiva. Es muy diferente a querer forzar las cosas para que las cosas ocurran a mi forma y a mi modelo. Yo voy a utilizar un texto bíblico que Madeleine me va a poner en pantalla, y esto tiene que ver con la vida de Saúl. Porque si hay alguien allá en 1 Samuel capítulo 28 quien fue obsesionado y quien manejó muchas situaciones de su vida de una forma tonta y estúpida, fue Saúl. Este hombre y este personaje lo hace de una forma inverosímil, lo hace de una forma que me llama la atención y que también me produce tanta risa. Fíjate lo que dice 1 Samuel capítulo 28 versos 3 al 10. Este hombre tenía problemas, como lo tenían los grandes reyes de Israel, con algunos enemigos, y en este caso ya Samuel se había muerto, como lo bien dice en el versículo 3, y todo Israel había hecho duelo por él y lo había enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Y mire lo que dice allí: Saúl por su parte había expulsado del país a los adivinos o a los hechiceros. Fíjate, él toma la decisión muy sabiamente de lo que decía la ley judía, que no era permitido que entre la nación de Israel hubiera hechiceros y adivinos. Así que él, de una forma correcta, toma la decisión de expulsar
expulsarlo. Hasta ahí está bien. Pero ustedes recuerdan allá en el capítulo 15 del primero de Samuel, él había tenido problemas con Dios, porque ¿sabes qué? Dios le había dicho que matara a todos los amalecitas, y él no mató a todos los amalecitas, se quedó con el botín. ¿Se acuerdan que habíamos predicado sobre esto? Y no había matado al rey de los amalecitas, sino hizo la cosa a su forma y a su forma. Ahora él toma esta decisión: ¿sabes qué? Voy a expulsar del país a los adivinos y a los hechiceros. Y fíjense, hasta ahí todo bien. Dice el verso 4: los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl el ejército de los filisteos, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor. Ahora, cuando tú lees esto, tú te das cuenta que, oye, pero ¿qué hizo mal Saúl? ¿Dónde está el problema de Saúl? Aparentemente las cosas las está manejando bien. Echó a los hechiceros, echó a los adivinos, está consultando a Dios, pero tiende a hacer las cosas por su obstinación. Pierde y va perdiendo el control de las cosas. Y eso es lo que produce la obstinación. Tú empiezas a hacer las cosas bien, pero cuando las cosas no empiezan a salir como tú quieres, y las cosas no empiezan a salir como tú deseas que salgan, llegas al punto de la obstinación, de que empiezas entonces a manipular las cosas y a forzar las cosas para que las cosas se hagan de la forma como uno quiere que pase. Mire lo que dice allí. Pero cuando vio sobre el ejército, en el versículo 6 dice: por eso consultó el Señor. ¿Pero quién? Pero el Señor no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. En otras palabras, él empieza a consultarle a Dios y Dios no le dice ni pío. Y por supuesto no le dice ni pío porque ya Dios lo había desechado allá en el capítulo 15 y Dios lo había abandonado. A veces quiero que sepamos algo: cuando Dios hace silencio es cuando más habla. Cuando uno le consulta a Dios algo y Dios, entre comillas, parece no responder, es cuando más atención tenemos que prestarle a Dios. Porque algo está tratando de decir Dios, algo está tratando de decirnos el Señor con su silencio. Es cuando cuidado con lo que hacemos, cuidado con las decisiones que hacemos cuando Dios está callado. Porque tendemos a decir: bueno, Dios no está diciendo nada, entonces voy a empezar a buscar la respuesta por otro lado. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Y como no consultó, dice, como el Señor no le contestó nada, dice: por eso Saúl les ordenó a sus oficiales. Y miren lo que hacen. Por eso la obsesión, escuchen, y la necedad produce que actuemos de forma ridícula y estúpida. Miren lo que hizo Saúl: búsquenme a una adivina. ¿Cómo así? Una adivina para que yo vaya a consultarla. Pero ¿cómo así? Si ya en el versículo 3 la habías expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Usted puede entender eso? Pero la obsesión te hace actuar de una forma ridícula, tonta. Ya lo habíamos expulsado a los adivinos y a los hechiceros, pero como ¿sabes qué? Como el Señor no me ha respondido, entonces ¿sabes qué? Voy a buscar de todas formas, aunque eso vaya en contra de mis propios principios, aunque eso vaya en contra de mis propias creencias y de mis propias capacidades. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer lo contrario. El obcecado tiende siempre a hacer las cosas contrarias a lo que es racional, porque busca de todas formas que las cosas se hagan a su forma y a su manera. Mire lo que dice allí: pues hay un Endor, dice, y le respondieron: sí, en Endor hay una. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de su hombre se fue de noche a ver a la mujer. Oye, si el Señor no te ha dicho nada, si el Señor no te ha respondido nada, ¿por qué tú vas a ir a buscar una hechicera y una bruja? Fíjate, yo quiero que ustedes sepan, yo conozco de cristianos, entre comillas, que practican la brujería. Y usted dice: ¿pero cómo? Que sí.
como en la Biblia no encuentran la respuesta, como el pastor cuando predica no dice lo que yo quiero escuchar, y como tampoco encuentro respuesta de parte de Dios, pues ¿sabe qué? De repente el grupo me dice algo, o de repente las barajas algo me dice, o de repente alguna situación como le pasó a este hombre. ¿Sabes qué? Es que yo estoy esperando escuchar lo que yo quiero escuchar, y yo voy a buscar todos los medios habidos y por haber para encontrar la respuesta, no importa que eso vaya en contra de mis principios y de lo que yo, en lo que dice Amarillo, se supone que era lo lógico. Y podemos caer en situaciones absurdas, ridículas, como la que cayó Esaú. No entiendo. Fíjate que ni siquiera la bruja entendía lo que estaba haciendo Esaú. Mire lo que dice el verso. Dice: Saúl se disfrazó con ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a esa mujer. Y dice: quiero que evoques a un espíritu. Le pidió Saúl: haz que se me aparezca el que yo te diga. Mira lo que dice el verso 9. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho? Saúl respondió la mujer, la pitonisa, la bruja, sabía cuál era la orden del rey. Lo que ella no sabía hasta ese momento, que ese era el rey. Y dice: he expulsado del país a los adivinos, ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y a exponerme a la muerte? La divina no entendía. Más adelante usted verá en el texto que ella se da cuenta de quién era el que estaba ahí, era Saúl. Y ella no entendía. ¿Cómo? Espérese. Explique. Usted expulsa a los adivinos y a los hechiceros y los echa afuera. Y después te viene a consultarme a mí que soy hechicera. No entiendo. ¿Sabe por qué? Porque la obsesión y la forma obcecada a veces con que manejamos las situaciones de nuestra vida nos hace cometer esa clase de tonterías que nos mete en problemas serios y en problemas difíciles de resolver. Así que lo primero que quiero mencionar es, ¿sabe? Esa forma empecinada en algo de forzar las cosas nos hace presentarnos de una forma ridícula y tonta. Lo segundo, cuando permitimos que la obstinación se traduzca en arrogancia, levantando un altar a la personalidad. Vuelvo y repito, hay formas en las que nosotros podemos manejar ciertos niveles de obstinación desde el punto de vista positivo, pero cuando esto se sale del control nuestro, cuando esto se sale de la mano de nosotros, esto se puede traducir en arrogancia y se puede traducir en orgullo y en vanidad. En otras palabras, yo tengo la razón y se acabó, y todo el mundo lo tiene que aceptar así. Pero es que no tienen la razón, eso no, yo la tengo. Realmente así. Oye, eso es amarillo. No, eso es rojo. Oye, pero es amarillo. Mira, fíjate. Amarillo. No, es rojo, mira. Y te enseñan. Es rojo, pero es un pedacito rojo, el resto es amarillo. No importa. Para mí es rojo. Eso es estúpido. Es tonto. Pero nos hace ser arrogantes, nos hace ser tontos, porque queremos mantener una posición, porque no queremos reconocer que nos hemos equivocado. Esta historia de 2 de Samuel capítulo 25, del 1 al 36, que madre me va a poner en pantalla, tengo que leer toda la historia, porque me causó risa. Y tiene que ver con la historia de Nabal y Abigail. No sé si usted ha leído esta historia, pero es interesantísima y aprendemos tanto de aquí. Miren lo que dice aquí. Samuel dice, murió y fue enterrado en Ramá. Ese es el Noamí, sí, es correcto, estamos bien. En el versículo 2 dice, había en Maón un hombre muy rico, dueño
1000 cabras y 3000 ovejas. Recuerden que en ese tiempo los hombres eran catalogados por la cantidad de ovejas y por la cantidad de animales que tenían. Dice, las cuales, dice, esquilaban en Carmel, las 3000, o sea, estaban cortando, donde tenía una hacienda. Ahí tenía su hacienda este personaje. Y dice el verso 3, se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Tenía que ser de la familia de Caleb. Su esposa, Abigail, era una mujer bella e inteligente. Esa era Abigail. Y usted va a ver el cuadro comparativo de estos dos personajes. Dice, por el contrario, ¿quién? Nabal era ¿qué? Insolente y de mala conducta. En otras palabras, usted puede poner la palabra insolente por obcecado, terco, estúpido. Esa es la definición. Y usted se va a asombrar por qué él se llamaba Nabal. Dice el verso 4. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Fíjate que David se presentó de una forma amigable. Y dice aquí, ay, me perdí. Díganle que tengan salud y paz y tu familia, dice, y todo lo que te pertenece. El verso 7, acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas, como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, dice David, ese fue el mensaje que le recordó, jamás los molestamos. En todo tiempo, dice, se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntale a tus criados y ellos mismos te lo van a confirmar. En otras palabras, David le está diciendo, hey, ¿tú sabes qué? Cuando estuvimos con tus siervos, con tus pastores, nosotros los cuidamos y protegimos tus animales. Es más, le puedes preguntar a tus siervos para que te acuerdes de ese favor que te hicimos. Eso es lo que está tratando de decirle allí. Y sigue diciendo ahí, y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, dice, te agradeceré. Ahora David está pidiendo un cambio de favor a su favor. Te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tu siervo y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Oiga, cualquier persona que ve esto dice, oye, por supuesto, el hombre me hizo un gran favor y yo soy rico y tengo tantos animales y tantas cosas que, ¿cómo no voy a devolverle el favor? ¿Ah? Pero hay gente que suele ser tan tontos. Dice el verso 9, cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. En otras palabras, lo dejaron ahí esperando la respuesta hasta cuando Nabal le dio la gana de responder. Pero Nabal le contestó, ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué de compartir mi pan y mi agua y mi carne, dice, que he reservado para mis esquiladores, con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Él le había pedido el favor, David le había devuelto el favor anteriormente. Ahora que David necesita, él no se acuerda de David. Él no se acuerda de sus favores. Él no se acuerda de nada de eso. Ay, papá. Dice, los hombres de David se dieron vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, dice, le comunicaron todo a Nabal, lo que había dicho, y por supuesto, entonces David ordenó, cíñanse todas las espadas, y todos, incluso él, dice, se la ciñeron y acompañaron a David unos 400 hombres. Fíjate el lío que se había metido Nabal por su necedad. Mientras que otros 200 se quedaron cuidando el balaje. O sea, vamos a acabar con este tipo que es un tonto. Uno de los criados avisó a Abigail, a su esposa. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Estos hombres se portaron muy bien con nosotros. Fíjate que ese es el mensaje del criado. No podían entender la actitud de Nabal. Y van donde esta Abigail le dice, David envió al desierto unos mensajeros para saludarlo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron bien con nosotros, Abigail.
Sabes que puede parecer muy sabio, inteligente, pero sabes, puede ser obcecado y puede ser estúpido tus acciones. Adelántense, dijo ella, que yo lo sigo. Pero a Nabal, su esposa, no le dijo nada de esto. Ella sabía lo estúpido que era su marido. El verso 20: montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta. De manera que se encontraron, David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo. De nada me sirvió para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por bien que le hice. Que Dios, dice, me castigue sin piedad si antes de amanecer no acabo con todos sus hombres. Cuando Abigail dio a David, dije, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrando su rostro en tierra. Dice, oye, ¿quién no? Cuando ve 400 hombres que viven. ¿Ah? Y dice aquí el verso 23, el verso dice: Señor mío, yo tengo la culpa. Fíjate que de una vez la actitud humilde, que es lo contrario al obcecado, sale en acción. Dice: yo mismo tuve la culpa, dejé que esta sierva suya le hable. Dice: le ruego que me escuche, no haga usted caso del grosero de Nabal. Casi le dice: no haga caso del estúpido, pues hace honor a su nombre, que significa necio. Para colmo le pusieron por nombre necio. ¿Qué tipo era? Bárbaro. Dice: la necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte, dice, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre, hacerse justicia con sus propias manos. Dice: tan cierto como el Señor y usted vive, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidor ha traído. Fíjate, esta mujer empieza a interceder por su marido, no porque se lo merecía, sino porque sabe que al fin y al cabo ella iba a pagar las consecuencias de la necedad de su marido. Sigue subiendo más. Dice: yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ahora, cuando yo veo esto es un perfecto paralelismo entre lo que Jesucristo hizo por nosotros, de servir de intercesores por nosotros ante Dios. Obtenemos gracia. Cristo se presenta ante el Dios y Padre como nuestro intercesor, diciendo: la necedad del pecado del pueblo y del mundo, yo asumo las consecuencias. Eso es lo que está haciendo ahora. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea la batalla del Señor. Aún si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor. Fíjate, toda esa relación, toda esa forma de Abigail inteligentemente de aplacar la ira de David de una forma inteligente. Sin embargo, Nabal, perdido en las nebulosas. Saltemos al verso 31. Verso 32. David le dijo entonces a Abigail: bendito seas, dice, bendito sea el Señor de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu bien juicio, pues me has impedido derramar sangre. El verso 34: el Señor Dios de Israel te ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro para mañana, no le habría quedado vivo a Nabal ni un solo de sus hombres. Tan cierto como vive el Señor vive. Dice: dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. O sea que ella logró su propósito. Sigue subiendo, madre, por favor. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, he hecho caso. Dice: te concedo lo que me has pedido. El verso 36: cuando Abigail llegó a la casa de Nabal, ¿cómo estaba? Él estaba dando un regio banquete y se encontraba alegre. Ni siquiera se imaginaba que lo iban a matar. Y estaba muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Y al oírlo, Nabal sufrió ¿qué? Un ataque al corazón. Eso no estoy inventando, eso está en la Biblia.
más interesante al punto de la que podemos llegar nuestra terquedad y la obsesión. Podemos perderlo todo. Podemos perder la familia, podemos perder los negocios, podemos perder todo, hasta el punto de la vida. Le dio un 5, pero ahí ¿saben? Estas actitudes obstinadas de arrogancia. Fíjate la forma como él le dijo, ¿y quién es este David? ¿Y quién es este? O sea, y debe decirle, hay gente así, arrogante. Hay personas que sus actitudes arrogantes y egoístas y orgullosas nos hace olvidar que la persona o las personas que tenemos al frente son personas que nos han ayudado y son personas que han velado por nosotros y son situaciones y circunstancias que han trabajado a favor nuestro, y de repente, de la noche a la mañana, perdemos nuestras relaciones, perdemos nuestras amistades, perdemos nuestras relaciones con otras personas importantes, ya sean laborales, ministeriales, en la iglesia, por la forma obcecada y testaruda de ver y imaginar algunas cosas. Esto es interesante, por eso les decía, me produce risa las actitudes de estas personas. 3, y con esto termino. Cuando permitimos que la obstinación, cuando permitimos que la obstinación no deje ver lo que a simple vista se ve. Esa es otra de las cosas que la obstinación nos hace perder de vista lo simple, las cosas que cualquiera ve, cualquier persona lo puede ver, pero el obstinado no lo ve. El obstinado se mantiene ver lo que quiere ver. Y yo veo esto. ¿Y qué? Pero tú no estás viendo. No, tú estás viendo esto, pero yo lo veo. Número 22. Hay cosas que se ven simple vista. En otras palabras, hay situaciones que fácilmente se pueden percibir y discernir como algunas cosas que nos convienen y algunas otras cosas que no nos convienen y que no son permitidas por Dios. Y que Dios nos dice, ¿sabes? Por ahí no debemos caminar. Pero todo el mundo lo ve, menos tú. Sigue. Quiero que busques Números capítulo 22, ¿vale? En el sistema. Ahí no lo vas a ver. Números capítulo 22. Esta es la historia del profeta Balaam. ¿Se acuerdan del profeta Balaam? Con el asno. Balaam había pedido que este profeta, Balaam, maldijera al pueblo de Israel. ¿Recuerdan el pasaje? Y mandó un mensajero y le dijo, ¿sabe qué? Mándamelo y tráelo. Para que él... Ahora, Balaam era un vidente, pero era un vidente, era un profeta, un vidente, se supone, que puede ver lo que otros no pueden ver. Un talento, un ministerio, lo que sea. Y como Dios le dijo, ¿sabes qué? No vayas para allá. Tú no vas a maldecir lo que yo he bendecido. Y él le dijo a Balaam, no vayas para allá. ¿Y qué dijo Balaam? Le dijo Balaam a los profetas, perdón, a los mensajeros, vayan y digan a Balaam que el Señor ha dicho que yo no puedo maldecir ese pueblo. Así que los mensajeros dijeron, ¿sabes? Vive Jehová, que es mejor que vayas tú. Que no haya nada que te evite ir, porque dice el rey que él te va a bendecir y te va a dar todo lo que tú necesitas. En otras palabras, empezó a chantajear. Y como fue chantajeado, ya empezó a decirle, espérate, déjame entonces preguntarle a Dios a ver si cambia de opinión. Y fue allá y le preguntó a Dios, ¿sabes, Señor? Yo sé que tú dijiste que no fuéramos por allá, pero ¿sabes qué? Ellos están insistiendo. Esa manipulación para tratar de hacer las cosas a su forma, como decimos en buen parlamento, hizo que el Señor le dijera, bueno, ¿sabes qué? Si tú quieres ir, ve, pero vas a hacer todo lo que yo te ordene. Cuidado con lo que haces. Mira lo que dice aquí el texto. Sigue bajando, ¿vale? Por favor.
Dice, Dios se le apareció a Balaam y le dijo en el verso 9, ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Dice, son los mensajeros del que envió Balaam, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme, un pueblo que salió de fruto cubre toda ahora la tierra, ven y échales maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balaam, no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque dicen, son un pueblo bendito. Ahora, si Dios le dio esa instrucción, ¿por qué él tenía que negociar con esos hombres? ¿Sabe? La ambición de los obcecados, de los tercos, de los necios, te hacen cometer errores que no quieres escuchar, las instrucciones, no quieres escuchar el llamado de atención, no quieres escuchar y tiendes a negociar, porque al fin y al cabo quieres manejar las cosas a tu manera. Y tienes a negociar con Dios, tienes a negociar con tus jefes, tienes a negociar con tus padres, tienes a negociar con todo el que tiene autoridad, con tal de lograr tu propósito. Y eso fue lo que le pasó a Balaam. Mira lo que dice más abajo, Madeleine, por favor. Bájame ahí al verso. Sigue más. Dale más abajo. Balaam y su burra. Ahí. Dice, Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de la. Dice, y mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió en el camino. Oye, ¿por qué? Porque este hombre era terco. Y dice, el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor, ahora se supone que Balaam era un profeta y era un vidente. Él no vio al Señor. ¿Cómo así? ¿Sabe? Hay cosas que a veces nosotros no queremos ver. Sí, no queremos ver porque no nos da la gana de verlo. Y Dios nos está diciendo algo, y Dios nos está dando ciertas instrucciones, y Dios te está diciendo, no te metas por ahí, no te metas por aquí, no hagas esto, no seas terco, no hagas esto de esta forma, no camines por allí, y nosotros no queremos ver a Dios. Dice la Biblia que la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, y con la espada desenvainada se apartó del camino y dice, me perdí. Ahí está, verso 25. Cuando la burra vio al ángel del Señor, dice, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. O sea, Balaam empezó a darle a la burra. Porque la burra estaba viendo al ángel del Señor y la burra no quería ir para allá. Pero Balaam estaba tan concentrado en la burra que no podía ver el ángel. Dice el verso 26, el ángel del Señor se le adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde ya no había, dice, dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, dice, se echó al suelo con Balaam encima, entonces se encendió en ira. Ese no era una carta, era secado. Dice, se encendió en ira la de Balaam y golpeó a la burra, ahora la golpeó con un palo. Que yo te quiero meter por aquí y tú te quieres ir para otro lado. ¿Y tú sabes qué? ¡Pam! Le agarró a la burra y le dio con el palo en la cabeza. Pero el Señor hizo hablar a la burra. Y ella le dijo a Balaam, mira, se puede saber, dice la burra, ¿qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam respondió. Ahora, ¿usted cree que cuando usted ve una burra hablar, usted qué hubiera pasado? Yo salgo corriendo. ¿Ah? Pero Balaam era tan testarudo que él no me impresionó lo que la burra hablaba. Él quería ir para allá. Así que lo que la burra decía era lo de menos. Dice, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo de eso la burra? ¡Hey! Todo el tiempo te llevo para aquí y para acá y ahora que yo no quiero ir para allá, porque estoy viendo el ángel que estaba obstruyéndonos el camino, tú me agarras como si yo tuviera la culpa. Y el ángel dice en el verso 31, el Señor ahí le abrió los ojos aquí. Abrió los ojos.
Y este pudo ver al ángel del Señor. Dice, en el camino y empuñada de espada. ¿Sabe? A veces Dios nos tiene que abrir los ojos como ahora. Dios nos está diciendo, hey, cuidado que por allí no te metas por allí. Ese camino no te va a llevar a ningún bien. Esa persona con la que estás lidiando no te conviene. ¿Sabes? Esto por aquí. Y tú estás, y empiezas a echarle la culpa a todo el mundo cuando las cosas no te empiezan a salir bien y no te das cuenta quién es Dios quien está obstruyéndote el camino. Y a veces pensamos que son las circunstancias, y es Dios el que te está obstruyendo el camino, pero tú no lo puedes ver. Lo ve todo el mundo, hasta el burro lo ve. Menos nosotros. Menos nosotros. Ay, papá. Miren lo que dice el verso 32. El ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces la burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto tus caminos que son? ¿Sigue? Padre arriba, por favor. Dice, ¿cómo son los caminos? Son malos. Cuando la burra me vio, se apartó de mí, lógico. Se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, dice, tú estarías ya muerto. Y ella seguiría con ella. O sea, quien le salvó la vida a Balaam fue ¿quién? La burra, porque la burra era más sensata que... Oiga, que eso no nos pasa a nosotros. Cuando Dios te está diciendo algo o Dios te está tratando de decir algo y nosotros nos mantenemos en una actitud hostil. Cierro con esto. ¿Cómo lidiar con la obstinación? Solamente voy a ponerles un texto bíblico. Mira, pueden encontrar y yo estoy seguro, hay muchos más. Pero esto me pareció más que suficiente. ¿Cómo lidiar con obstinaciones? Con mis fijaciones. ¿Cómo manejo esto? Porque a veces, usted puede decir, a veces puedo parecer un poco terco y a veces puedo parecer un poco rebelde ante las cosas del Señor y ante algunas situaciones de mi vida. Yo necesito lidiar con esto porque al fin y al cabo, recuerden, la obstinación nos puede llevar a arruinarnos la vida. El Salmo 32, 8 al 10 dice así: yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Verso 9. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. Dice, cuyos arreos incluyen brida, o sea, ¿cómo se llama esto que le ponen a los caballos? Bozal. Rienda, gracias. Dice, cuyos arreos incluyen la rienda y freno para sujetarlo, porque si no, dice, no se acercan a ti. Yo pregunto, ¿quién quiere estar con un obstinado? ¿Quién quiere estar al lado de alguien terco y de alguien de la cual tú hablas y tú le aconsejas y tú tratas de orientar y la persona se mantiene en su posición y tú le hablas y le hablas y le hablas y no hay forma? ¿Sabe lo que dice aquí la Biblia? Nadie se va a acercar a ti porque nadie quiere lidiar con un obstinado. Sin embargo, el verso 10 dice, muchos son los dolores del impío. En otras palabras, esa posición, esa forma de ver la vida, esa forma de responder a la vida, te va a producir dolores y te va a producir consecuencias. Pero al que confía en el Señor, esa es la diferencia entre aquel que prefiere manejar sus relaciones, prefiere manejar sus problemas, prefiere manejar sus caminos, dejando a Dios trabajar, dice, es el que va a alcanzar misericordia. Lo veo de 3 formas. Primero, la forma como lidiar con la obstinación tiene que ver con aquellas personas que están dispuestos a escuchar el consejo de Dios y el consejo de otros. Porque puede ser que Dios no sea el que directamente te va a dar el consejo o te va a dar la palabra, sino que Dios utilice a alguien, ya sea un papá, a una mamá, a un pastor, a un jefe, a un líder, a alguien que te va a orientar, a alguien que te va a dar la palabra, a alguien que te va a dar la ilustración para que tú veas. Dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino que
debes atar. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Dios. No es tu criterio, no es el mío, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo. Tú tienes que dejarte orientar. Tú tienes que ser enseñable. Cuando estamos en los caminos del Señor, tenemos que entender que nuestros criterios no van a ser siempre buenos. Por eso bien dice el libro de los Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no de tu propia opinión. Es Dios quien te va a orientar, es la palabra de Dios el que te va a dar las direcciones para que tú te alejes de las obsesiones y te alejes de aquellas cosas que tienden a obcecarte, ¿sabes? Esa forma es la manera en la que el Señor dice lo va a hacer, es Él aconsejándonos. Y fíjate que lo va a hacer de una forma muy cercana y de una forma supervisada, porque dice: mis ojos están puestos en ti. Él se va a percatar de que lo hagas bien. Él va a supervisarlo. Él va a estar pendiente a la forma como tú estás manejando esas áreas de tu vida, y Él está muy pendiente a las decisiones que estás tomando con respecto a esas situaciones de vida, y así te da el consejo, como no sea como el caballo y como el mulo. Él hace la comparación de que aquellos que no escuchan consejo, de aquellos que no escuchan la voz de Dios, de aquellos que no escuchan y no prestan atención al consejo de otros, lo compara con el caballo y como el mulo. Fíjate que es duro. Nos está diciendo burros. ¿Y cómo es el burro? Tonto. Porque el burro y el caballo, tú empiezas y le dices: ven, camina, y el burro no camina. ¿Qué hace? Le ponen el freno. Claca. Tú no quieres ir, tú vas a ir. Y cuando le ponen el freno al caballo y el burro, ¿qué pasa? Tiene que soltar. Y así a veces pasa con algunas personas. Dios tiene que trabajar así, lamentablemente. Porque Dios te está diciendo: espérate, por ahí no es. Por ahí no hay. Y uno está como el burro. Y el Señor tiene que ponernos ahí en el brillo. ¡Raca! Espérate. Tú no quieres hacer caso, espérate. Oiga, a mí me ha pasado. Dice: porque si no, no se acercarán a ti. Y eso me hace recordar a alguien que era así, necio. Y tú le decías: pero espérate, ¿por qué tú haces eso? Por ahí no es. Mira, eso es obvio que eso te va a llevar. Y no, fíjate, la persona era de esa. ¿Tú sabes qué es la decisión yo tomé? Mejor me aparto de esta persona, porque sabes que me va a llevar consigo al muerto. Y la gente obcecada y necia, la gente tiende a separarlo, a apartarlo, porque no escuchan. Se están yendo al barranco y te vas a ir al barranco, y están como el burro. Vamos al barranco. Muchos son los dolores del interior, pero el que confía en el Jehová, ¿cuántos confían en el Señor? Y se debe ser la actitud. Confía en el Señor y la misericordia te rodeará. Eso significa, ¿sabes qué significa eso? Que aunque te equivoques, hay humildad en tu vida, la misericordia te va a alcanzar. Que aunque te equivoques, porque nos vamos a equivocar, pero hay humildad, hay aceptación, hay reconocimiento, hay esa forma de decir: ¿sabes qué? Yo quiero ser enseñado al Señor. Yo acepto que me equivoqué y estoy dispuesto a enmendar. Entonces la misericordia de Dios va a estar sobre ti. Amén. Ponte de pie. Quiero que nada más 2 segundos podamos meditar